Hola, bienvenido a esta programación que hemos titulado La Voz Profética, y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que estés bendecido por el Señor en este día. Estamos hablando sobre profecía, estamos hablando en estas últimas semanas sobre la intercesión profética, que es algo tan importante hoy en día, poder aprender a interceder proféticamente. Y hoy vamos a ver un tema impactante, es la sincronización espiritual. La intercesión profética requiere de una sintonía espiritual en nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 14 al 17, dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo podemos estar sincronizados espiritualmente, hermana Diana? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy en día Dios está revelando muchas cosas a sus profetas, cosas que los profetas de antaño quisieron ver. Isaías, por ejemplo, vio gente que rehusaban escuchar y ver lo que Dios les quería revelar. A causa de esta negociación, sus corazones fueron endurecidos, sus oídos se volvieron sordos y sus ojos se cegaron. La gente religiosa de la época de Jesús daba evidencia también de este mismo mal. Estaban ciegos, veían la obra del Señor, veían los milagros, veían las cosas que Dios hacía a través de Jesús, pero no creían, y Jesús también lo profetizó. No obstante, el hablar de la gente que era capaz de ver, oír, comprender lo que el Señor estaba diciendo era diferente. Esa gente era perspicaz, como un hacha o un cuchillo recién afilado. Los intercesores necesitan estar en esa categoría de agudeza. Bueno, hace muchos años atrás se estilaba hacer un juego en rueda, que a lo mejor ustedes lo conozcan o no sé, yo lo conozco de hace muchos años atrás, y se llamaba ese juego el teléfono descompuesto. ¿Por qué se llamaba el teléfono descompuesto? Porque uno le decía una frase al que estaba a su lado derecho, y este a su vez al que seguía le decía la misma frase, y así todos hasta que terminaba la rueda. Y cuando terminaba el último de la rueda, le decían que dijera en voz alta lo que había escuchado. Y todos nos reíamos, pero que era cualquier cosa menos lo que la primera persona había dicho. Es más, algunas veces no lo podía ni reproducir porque era irreproducible. Y por eso se llamaba ese juego el teléfono descompuesto, porque llegaba cualquier mensaje menos el que tenía que llegar. Muchas veces estamos nosotros desincronizados con el Espíritu Santo y no nos llega el mensaje que debería realmente llegar, sino algo muy diferente y distorsionado, porque no tenemos una afinación del oído espiritual a la voz del Señor. La agudeza en la audición espiritual requiere de práctica y perseverancia. En ocasiones me refiero a desarrollar una agudeza de espíritu como una sintonización. Si ustedes se acuerdan de los tiempos de la radio, cuando escuchamos los programas radiales y teníamos que sintonizar donde estaba el programa que queríamos escuchar. A veces me gustaba sintonizar de larga distancia programas evangélicos, y no agarraba bien la sintonía de esa onda y salía todo con ruido.
y no se escuchaba bien nada de lo que se estaba diciendo porque la sintonía era muy borrosa, no salía casi, no se podía escuchar con claridad el programa. Esos eran los tiempos en que existía la radio y a veces en el televisor también se iba la sintonía y se quedaba con rayitas, no sé si te acuerdas, las rayitas del televisor, y no se podía escuchar claramente ni se podía ver claramente el programa que queríamos ver. La música o las palabras habladas en esos momentos más bien irritaban a los oyentes. Decía, ya apaga ese aparato, si no ves que no anda, no agarra la sintonía, apágalo porque me está haciendo mal a los oídos, le decía, y al final terminamos por apagar el televisor o apagar la radio. Porque no estaba sintonizada en la frecuencia correcta. El Señor ha provisto un camino para su pueblo, para que sintonice su espíritu, el espíritu del Señor. El escritor del libro de los Hebreos se refiere a esto cuando nos advierte acerca del peligro de la pereza espiritual. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo entonces podemos practicar para tener nuestros sentidos espirituales adiestrados? Bueno, primero agudizarnos en la sabiduría de Dios. La sabiduría nos da la dirección de cómo agudizar nuestra hacha y pone un filo en nosotros para cortar los obstáculos que puedan impedir el rompimiento en intercesión. La sabiduría de Dios traerá victoria y paz, pero por falta de conocimiento, entendimiento, vendrá la guerra. Muchas veces por falta del conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, no podemos interceder correctamente como deberíamos interceder, como Dios quiere que intercedamos, y entonces entramos en guerra. ¿Por qué viene la guerra? Porque no estamos sintonizados a la voz del Señor. También el corazón limpio. ¿Cómo entonces es que obtengo sabiduría para agudizar mis sentidos espirituales? La primera forma es permitir una purificación de tu corazón y de tu vida. Esa purificación es un proceso de toda la vida. O sea que todos los días tenemos que buscar esa pureza en Dios, pureza en nuestro corazón, pureza en los malos sentimientos o pensamientos, lo que sea que fuera que está cargando nuestro corazón y nos está alejando de la voz de Dios. Aunque fuimos limpios del pecado al no rechazar a Jesús en el momento del nuevo nacimiento, debe sin embargo haber una limpieza diaria del polvo que recogemos de este viaje por la vida. Porque recogemos polvo, hermano. Recogemos a veces el polvo, ¿no es cierto? Muchos dicen el humo de los coches, ¿no? De los automóviles que despide, y eso contamina la atmósfera, ¿no es cierto? Aquí es donde muchas veces resistimos el sentir interior de parte del Señor, especialmente si nos sentimos justificados en nuestra falta de perdón o en nuestros resentimientos, en nuestra ofensa, lo que sea. Nosotros a veces queremos mantener esas actitudes en vez de permitir al Espíritu Santo que nos dé convicción y traiga limpieza a nuestra vida. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu vida. Porque entonces puedes saber lo que no le está agradando a Dios y qué es lo que te está separando de la voz del Señor. En Josué 7:13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así:
anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Muchas veces tenemos guerra, tenemos problemas espirituales porque hay una cosa que para Dios es anatema en nuestros corazones y Dios tiene que sacar eso para que entonces podamos entender y hacer la voluntad de Dios y a la vez vencer a nuestros enemigos que vienen en contra de nuestras vidas. Hay momentos que necesitamos esa purificación individual y hay momentos en que se necesita esa purificación a un nivel corporativo antes de que la victoria pueda ser alcanzada. Otra de las cosas que necesitamos para estar sintonizados al Espíritu de Dios es la liberación del miedo o del temor, como quieras decirlo. Esta área es en la que ponemos a agudizar nuestro sentido, implica liberación, ser puesto en libertad del temor. El temor buscará siempre paralizarnos. A medida que avanzamos en contra del enemigo, el temor tratará de que no usemos las armas espirituales que hay disponibles para nosotros los creyentes. Arthur Matthews cita a Robert Jackson al decir: en el campo de batalla el enemigo real es el temor y no la bayoneta ni las balas. Qué tremenda frase, ¿verdad? El Señor ha provisto un camino para que seamos libres del temor, pero nuestra confianza debe estar en el Señor todo el tiempo y no en nuestras circunstancias. Y luego, para alcanzar esa sintonía espiritual, tenemos que tener una fe fortalecida por el Señor. Otro medio para alcanzar nuestros sentidos espirituales es desarrollar una vida de fe fortalecida por el Espíritu de Dios. La fe simplemente significa que somos persuadidos y tenemos convicción. Todo lo que hacemos en el reino de Dios debe ser hecho en la fe. Cuando nacemos de nuevo, es la fe en el trabajo terminado de la cruz que nos da la seguridad de la salvación, ¿verdad? Debemos estar persuadidos de que cuando oramos, Dios responderá. La incredulidad nos va a impedir escuchar y obedecer en la intercesión. Es entonces que la oración se convierte en un rito religioso y no lo que debería ser. Ese rito religioso no nos deja recibir lo que realmente la respuesta del cielo que viene a nuestras vidas. La fe es un ingrediente necesario en el ministerio sobrenatural. La confianza se recostará en el bote, pero la fe le hablará a las tormentas, a los vientos y a las montañas de nuestras vidas. La confianza te hace estar en paz aún en medio de las tormentas, pero la fe habla y ordena callarse a toda tormenta. Así que la fe es un ingrediente muy importante para estar sintonizado a la voz del Señor. Y por último, vestidos para el éxito. Después de que hemos permitido al Señor que nos limpie de todo lo que pueda contaminar nuestros corazones o vida, después que hemos resistido a cada forma de temor, después que hemos abrazado la fe por intercesión, aún debemos ir un paso más allá. Necesitamos ponernos la vestidura apropiada. La vestimenta debe ser apropiada, adaptada para cada uno de nosotros. Esta ropa no puede ser diseñada por alguien más. Con frecuencia vemos a algunos que parecen ser muy poderosos en intercesión. Ellos parecen obtener las respuestas a sus oraciones. Es entonces que tratamos de orar como ellos oran. Sí, porque el hermano le resultó esa oración, esa intercesión. Yo voy a hacer lo que hizo el hermano a ver si a mí también me trae el resultado. Pero esto no funciona así, hermano. Esto no es la manera en que tú vas a tener éxito en tu intercesión. Es entonces que tratamos no de orar como ellos oran, porque tuvieron éxito, porque vencieron la dificultad. El Señor puede haber preparado a otras personas para diferentes tareas.
Puede ser que tú no hayas sido asignado con la misma tarea que otra persona. Esto no quiere decir que lo asignado a ti es de alguna manera menos importante. No, simplemente es diferente. Usa el manto diseñado para ti, no el manto que Dios diseñó para otra persona. Haz el trabajo que se te ha asignado para que entonces sea victorioso en la batalla. En 1 Samuel vemos cómo David, aunque era joven, había comprendido este principio. Dice, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó David con su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David no podía ponerse la armadura que usaban los guerreros de Israel en ese entonces, porque no fueron diseñadas para él. Dios le dio otro tipo de armadura a David que era mucho más simple, pero David derrotó al enemigo, a Goliat. Así nosotros, cuando queremos vestirnos con la armadura de alguien más, cuando queremos hacer la intercesión que otros hacen, estamos vestidos mal. Y esa armadura no nos sirve a nosotros porque Dios ha provisto otro tipo de armadura espiritual para que nosotros intercedamos. Cada uno de nosotros tenemos una asignación diferente. Nunca quieras hacer lo que hacen los demás, ni ponerte la armadura que usa el otro hermano, quien sea, porque Dios tiene lo que tú necesitas para ti y eres único para Dios. Dice que el hacha de combate tiene que estar afilada. A medida que permitimos al Señor que afile nuestra hacha espiritual, vamos a adquirir esa percepción y la fuerza para la batalla. La fuerza mantendrá nuestros oídos sintonizados a la voz del Señor. Esto causará que nuestros ojos puedan ver dónde está el enemigo y saber cómo dirigir nuestras oraciones. La fortaleza espiritual desatará nuestros corazones a ser obedientes al Señor. Entonces habrá menos esfuerzo en la batalla y más frecuentes rompimientos sucederán. Afila tu hacha, afila tu espada y verás victorias como resultado de tu intercesión profética. Dios te bendiga y hasta la próxima.